Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Nos quedamos al final de nuestro último programa y acabamos de terminar el capítulo 8, así que estamos listos para el capítulo 9. Y de nuevo, siempre nos gusta dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión, y es un privilegio entrar en su sala de estar o donde sea que nos estén viendo, y confiamos en que el Espíritu Santo bendiga sus corazones mientras tratamos de abrir las Escrituras. Supongo que debería recordar a nuestra audiencia de vez en cuando que tenemos todos los programas anteriores disponibles en cintas de video de 6 horas y ahora se están transcribiendo en forma de folleto. Tenemos 14 terminados, así que si prefieres leer en lugar de escuchar un VCR, ¿por qué no nos envías una nota? Y tenemos un buen suministro de los libros disponibles y mucha gente los está disfrutando. Algunos están disfrutando más de los libros que de las cintas, así que todo depende de tu gusto personal. Está bien, ahora si regresan conmigo entonces al capítulo 9 de Hechos. Acabo de decirle a la clase aquí en el estudio, este es el gran punto de inflexión en el libro de Hechos. Hasta ahora ha sido todo sobre Pedro y los 11. Todo es judío. Están adorando en las sinagogas y los templos, y estos judíos que se han convertido en creyentes están, por supuesto, reunidos y, como señalé hace varias semanas, la palabra en griego es eclesia, pero lo que realmente significa eclesia es una asamblea convocada y la palabra se usa de varias maneras. ¿Qué debería decir? Terminología. ¿Te acuerdas de eso? Esteban se refirió a la iglesia que estaba en el desierto, la cual no era una iglesia, como la entendemos, sino que era una asamblea convocada. Fue Israel llamado fuera de Egipto y, por lo tanto, era una eclesia. Pero en Éfeso, cuando la multitud se salió de control, debido a la predicación del Evangelio de Pablo y al impacto que tuvo en tantos paganos, comenzaron a deshacerse de sus ídolos. Los plateros provocaron, ¿recuerdas?, un disturbio y terminaron en el anfiteatro, y también se le llamó una eclesia. Ahora, eso ciertamente no era una iglesia, no era nada divino. Era impío, pero aún así se le llamó una eclesia. Así que era una asamblea convocada. De la misma manera, con estos judíos creyentes en Jerusalén, claro, son una eclesia, son una asamblea convocada. Están llamados fuera del judaísmo y se están reuniendo aparte, pero aún están bajo el total paraguas del judaísmo. No se han separado de la ley, de la adoración en el templo y de lo que sea, pero se están reuniendo como judíos creyentes. Ahora bien, fue contra estos judíos creyentes que Saulo de Tarso comenzó su arrebato cuando Esteban fue martirizado en el capítulo 7. Y ahora recogemos al hombre no satisfecho con lo que había logrado en el área de Jerusalén y Judea, y así sucesivamente. Ahora quiere ir tras los judíos creyentes en Damasco. Ahora recuerda, Saulo está haciendo todo esto en nombre de la religión. Él piensa que le está haciendo un servicio a su Dios al eliminar cualquier creencia en Jesús de Nazaret. Ese es el contexto. Verso 1, y así Saulo, aún en otras palabras, ni siquiera se había detenido desde el capítulo 7, él está aún o todavía respirando amenazas y asesinatos contra los discípulos del Señor, y fue al sumo sacerdote. Ahora, ¿quieres recordar? La palabra discípulos se usa simplemente para referirse a creyentes de cualquier formato, así que estos no son como los 12 apóstoles a los que normalmente llamamos los discípulos. Estos eran simplemente judíos que habían abrazado el evangelio del reino, que Jesús era de hecho el Cristo, y así va al sumo sacerdote. Y luego en el verso 2 le pidió cartas para Damasco. En otras palabras, quiere órdenes oficiales para ir a Damasco y arrestar
y traer de vuelta a Jerusalén a estos judíos que han abrazado este evangelio que Jesús era el Cristo. Está bien, así que quiere cartas para ir a las sinagogas de Damasco, que si encontraba alguno. Este camino, ahora naturalmente si va a ir a la sinagoga, ¿qué tipo de personas está buscando? Judíos, no está tras los gentiles, él solo está tras los judíos. Y los va a traer de vuelta, ya sean hombres o mujeres, atados a Jerusalén. Verso 3. Ahora me gusta dejar que uses un poco de imaginación. Ahora Damasco, por supuesto, no está tan lejos de Jerusalén. ¿Sabes? Subes por la tierra de Palestina, a lo largo del valle del río Jordán y alrededor de las costas del mar de Galilea, y luego, un poco más al norte y a unas 25 o 30 millas al este de esta frontera imaginaria, está la ciudad de Damasco. No está tan lejos. Y así, Saulo ha dejado Jerusalén y está impacientemente dirigiéndose a Damasco, creo que probablemente a caballo o lo que sea. Verso 3. Y mientras viajaba se acercó Damasco. Ahora no sabemos cuán lejos estaba, si era 1 milla o 2, pero lo que sea, está cerca de las afueras de la ciudad. Y de repente brilló alrededor de él una luz del cielo. Y cayó a la tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, de nuevo, no puedo enfatizar lo suficiente en el pensamiento de las personas mientras leen esto conmigo. Este hombre es totalmente religioso. Él es un creyente absoluto del Antiguo Testamento. Él cree en el judaísmo. Él cree en la ley mosaica. Es un fariseo de los fariseos. Él es de la tribu de Benjamín. Él es judío, pies a cabeza. Pero él odiaba con una pasión absoluta a este Jesús de Nazaret, porque sentía que era un impostor que estaba tratando de destruir lo que para él era toda su vida. Y puedes entender eso. La gente no es diferente hoy en día. Si aman su religión particular, aman su jerarquía y tal vez tienen un interés personal en alguien en la cima. Alguien va a entrar y hacer comentarios sarcásticos sin provocar su ira de alguna manera. Esa es solo la naturaleza humana. Y así Saulo de Tarso sentía que Jesús era un impostor. Él estaba destruyendo los mismos baluartes del judaísmo y la única manera en que podía hacerle un favor a Dios era superarlo y aplastarlo con persecución. Ahora lo está haciendo en nombre de la religión. Nunca pierdas de vista eso. Y él es ferviente, es sincero y es devoto. Ahora el Señor desde el cielo tiene que mirar a este hombre que es como un toro enfurecido, es la mejor manera en que puedo explicarlo, en la energía que ha estado poniendo para acabar con estos judíos creyentes que han confiado en Cristo como su Mesías. Ahora sé, tal vez no debería hacer la analogía, pero perdóname, sí. Hubiéramos estado en el lugar de Dios como el soberano, el Dios todopoderoso. ¿Qué habríamos hecho tú y yo con un hombre como Saulo? Oh, ya, eres un niño. Simplemente lo habríamos eliminado, lo habríamos apartado. Ahora ten eso en mente mientras miramos toda esta situación. Que el Dios soberano podría simplemente haber eliminado a Saulo de Tarso, y él no podría haber sido más que una mancha de grasa, podría no haber sido más que un recuerdo. Pero ¿sabes qué? La gracia, Dios, se eleva. ¿La ocasión? Y siempre me gusta enseñar esto despacio, y quiero que se asiente bien que aquí está el epítome, punto más alto del derramamiento de la gracia de Dios sobre un hombre pecador. Porque mira, en su rebelión, ¿quién estaba fomentando? ¿Quién estaba energizando a este hombre? El diablo lo estaba haciendo, Satanás lo estaba, porque no estaba actuando en la voluntad de Dios, obstaculizando todo lo que Jesús había intentado hacer. Estaba bajo el poder satánico de
ponerse, ¿ves? Y aún así, Dios en gracia no espera a que este hombre de repente tenga dudas. Él no espera a que Saulo de Tarso se detenga y diga, ahora espera un momento, estoy siendo demasiado entusiasta, estoy llevando esto demasiado. No, Saulo nunca tuvo un pensamiento así. Él todavía estaba decidido a atrapar a esos judíos creyentes, incluso de Damasco. Si eran hombres o mujeres, no le hacía ninguna diferencia. Si eran niños, no le hacía ninguna diferencia. Llévalos de regreso a Jerusalén, entrégaos a la prisión o a la muerte. Y lo veremos en un capítulo posterior. Pero ahora Dios, en su gracia, tiene al hombre en seco con esta luz penetrante del cielo. Creo que lo derribó de su caballo. Y ahora míralo, seguimos leyendo. Versículo 5. Probablemente desde su posición postrada en el suelo, él mira hacia arriba, sabiendo que esa luz brillante viene del cielo. Ahora, una persona religiosa, no me importa a qué religión esté asociada, donde suele pensar que está la morada de su Dios, el cielo, ¿sabes? Allá arriba en algún lugar, ¿no es así? ¿No es así? Cuando pensamos en Dios, ¿dónde pensamos que está? Arriba, ya en algún lugar, no sabemos dónde, pero está allá arriba, está bien. Ahora Saulo no era diferente. Y mientras veía esta luz penetrante que venía de arriba, creo que su instinto le dijo que su Dios estaba tratando con él, su Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y así dijo, versículo 5, ¿quién eres, Señor? Ahora, si recuerdas cuando estábamos enseñando en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el nombre sinónimo de Señor? Jehová. Jehová. Pero ves, un buen judío ni siquiera pronunciaría esa palabra en voz alta. Tenían demasiado respeto por eso y por eso usa el término Señor. Pero Jehová está en su mente. Ese es su Dios. Jehová era el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y así, al menos mentalmente, Saulo de Tarso está diciendo, ¿quién eres, Jehová? ¿Quién eres, Señor? Ahora mira cómo sintió el hombre cuando escuchó la respuesta. Y el Señor dijo, yo soy Jesús. ¿Puedes ponerte en los zapatos de Saulo por un segundo? Cuando la misma persona que él pensaba que estaba odiando, misma persona que creía que tenía que eliminar cualquier recuerdo de su nombre, de su ministerio, de sus milagros, era la misma persona que su Jehová del Antiguo Testamento. ¿Sabes? Por eso siempre me gusta enseñar a la gente desde Génesis en adelante. De lo contrario, esto realmente no tiene mucho sentido. Pero mira, comenzando desde muy atrás en Génesis, capítulo 2, versículo 4, o versículo, sí, creo que es el capítulo 2, versículo 4. De repente, saliendo de Dios hizo esto y Dios hizo aquello y Dios dijo esto. Entonces, en el capítulo 2, versículo 4, tenemos al Señor Dios, ¿recuerdas? Y ese fue el comienzo de la referencia. Entonces a Jehová, Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y así a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ahora entendemos que Dios, el Hijo y Jehová son una misma personalidad. Se hizo carne a través del nacimiento virginal. Y ahora el nombre de Jehová es Jesús. Todos son lo mismo. Y ahora este hombre de repente se da cuenta de que el que estaba tratando de eliminar era el mismo a quien adoraba. ¿Ves? Vaya, revelación. No es de extrañar que el hombre pudiera pasar por todo lo que pasó durante el resto de su vida. Solo recordando esta tremenda experiencia, la gracia de Dios lo salvó en ese momento. Pero va a sufrir por ello porque ha hecho que muchos de los siervos escogidos de Dios sufran durante su persecución. Y entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios? Lo deja ciego. Sigue leyendo. Y entonces él dice, ¿quién eres, Señor? En el versículo 5, y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Soy el que estás combatiendo. ¿Te resulta difícil patear contra las espinas o contra los aguijones? ¿Por qué? Eso era como patear tus pies contra un montón de espinas
Cada vez que intentaba ejercer alguna persecución, él era el que terminaba lastimado. Y Dios está mostrando ahora que estaba luchando una batalla perdida. Y luego en el versículo 6, temblando, ¿ves dónde tiene Dios a Saulo ahora? Ahora siempre recuerda a lo largo de los tiempos bíblicos, a través de la historia humana, qué tipo de hombres eligió Dios para usar, bueno, los humildes. Y si comenzaron en una posición alta, ¿a dónde los llevaría? ¿A la parte baja? Mira a Moisés, el segundo hombre en Egipto. Como vimos hace unas semanas, totalmente educado, instruido en la sabiduría de los egipcios, el segundo en poder, Dios no podía usarlo de esa manera. Y así, providencialmente de nuevo, ¿dónde terminó Moisés, el Dios soberano? En la parte trasera del desierto, cuidando ovejas de todas las cosas, donde en realidad se convirtió en una abominación a los ojos de un egipcio. Pero después de 40 años cuidando de esas ovejas apestosas y sin contacto con grandes centros de población, ahora Dios puede acercarse al hombre y decirle, te voy a enviar de regreso a Faraón. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Señor, no puedo, no soy nadie, no puedo hablar. Oh, ahí es donde Dios quería que estuviera. Y de la misma manera hacia arriba, Saulo, ves, el rey Saulo era una persona orgullosa, era el joven más guapo de todos, y lo tenía. Talento militar, demás. No valía un comino. Pero ¿a quién usó finalmente Dios? El pequeño pastor David. ¿Ves? Y así hasta el final. Ahora, la misma manera con Saulo de Tarso, era un gran hombre en el judaísmo. Lees en Gálatas que él prosperó en la religión judía, lo que significa que estaba en la alta jerarquía. Dios no podía usarlo desde allí. Y entonces, ¿dónde lo pone? Lo pone en el polvo del camino a Damasco, donde ahora es un nadie, y no tiene nada que pueda reclamar como digno. Y así, temblando, con miedo, diríamos, y asombrado, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Aquí de nuevo, ¿podría el Señor haberle dicho directamente? Sí. ¿Pero qué pretende hacer Dios? Usa a otra persona, Ananías, o intermediario. Ahora, continuemos. Verso 7. Y los hombres que viajaban con él quedaron sin palabras, oyendo una voz o un sonido. Esa es la palabra del griego. Oyeron el sonido, pero no articulaban las palabras. Y oyeron el sonido, pero no vieron a nadie. Y Saulo, verso 8, se levantó de la tierra, y cuando le abrieron los ojos, no vio a nadie. Pero lo llevaron de la mano y lo trajeron a Damasco, y lo era. Ahí está ese momento crucial de nuevo, que es 3 días. ¿Ves cómo eso sigue apareciendo en las Escrituras? 3 días sin ver y sin comida ni agua. ¿Qué está pasando? Saulo está pasando por una muerte, un entierro y una resurrección, incluso en su propia vida. Él está pasando de ser el gran hombre en el judaísmo a ese humilde siervo que dice en Efesios capítulo 3 que es un prisionero de Jesucristo. Para ustedes, gentiles, Jonás, ¿cuánto tiempo estuvo en el vientre de la ballena? 3 días y 3 noches. Y él era un hombre cambiado y entonces pudo ir a Nínive. Saulo ahora va a convertirse en Pablo y él también va a ir principalmente a los gentiles. Ahora eso trae otra cosa. Finalmente tengo el mapa aquí. Durante el tiempo de descanso, y aquí abajo estaba Gaza, de la que hablamos con el eunuco etíope. Ahora, mientras Saulo se dirige a Damasco, un poco más al norte y al este del mar de Galilea, lo increíble es que los 12 discípulos originales fueron todos elegidos dentro de las fronteras de la Palestina conocida en ese entonces. Ninguno fue elegido de territorio gentil, todos ellos comisionados mientras Jesús estaba en su ministerio terrenal dentro las fronteras de Israel. Ahora Saulo es único de más de una manera. Saulo por nacimiento, por supuesto, era un judío. La tribu de Benjamín, un fariseo de fariseos. Pero como descubrimos más tarde en el libro de los Hechos, Pablo también era
romano de nacimiento, por ciudadanía, porque su padre lo era. Ahora, lo otro que siempre me gusta señalar aquí es que Saulo, o Pablo, como ahora lo conoceremos como el apóstol, no tenía absolutamente ninguna conexión con los 12. Sé que muchos teólogos a lo largo de los años han pensado que Pedro fue descuidado y que se apresuró y no debió haber dejado que Matías tomara ese lugar que dejó Judas, sino que debió haber esperado a Pablo. Oye, eso nunca habría funcionado. Pablo nunca habría encajado. De hecho, volvamos, porque incluso he leído a hombres buenos, teólogos muy educados que han pensado eso. Pedro estaba totalmente fuera de lugar al no esperar a Pablo para que llenara el lugar de Judas. Hechos capítulo 1. Pero mira, Pablo no tiene nada que ver con los 12. Él se separa de ellos. Tenemos tiempo en este programa, lo mostraremos. Y si no, pasaremos al siguiente programa. Pero él no tiene conexión con los 12. Eran apóstoles de Israel. Fueron elegidos dentro de las fronteras de Israel. Este hombre va a ser el apóstol de los gentiles. Y así Dios lo elige y lo comisiona en territorio gentil. Y él elige a un hombre que no solo es judío, sino que también es gentil por ciudadanía. Él es romano, pero está bien. Hechos, capítulo 1, versículo 21, donde Pedro establece las calificaciones para el hombre que va a ocupar el lugar de Judas. Y todo lo que le pido a la gente es, sin siquiera desmenuzarlo, solo como se lee. ¿Alguna vez cumpliría Pablo de Tarso con el requisito? De ninguna manera. Ahora, aquí está, porque dice Pedro de estos hombres, de esos 120 que están reunidos en el aposento alto, ¿por qué de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el mismo día en que fue llevado de entre nosotros, que por supuesto fue 40 días después de la crucifixión, debe ser ordenado uno para ser testigo con nosotros de su resurrección? Entonces, ¿quién tenía que ser el que ocupara el lugar de Judas? Bueno, tenía que ser alguien que se había convertido del bautismo de Juan, que había sido seguidor de Jesús durante sus 3 años de ministerio, que había sido testigo de su resurrección, que lo había escuchado. Hablar en esos 40 días antes de su ascensión, de lo contrario no estaba calificado. Ahora ves, Pablo de Tarso ni siquiera se acerca a nada de esto. No se ha convertido en creyente hasta ahora, ha sido un enemigo de eso. Y así él está totalmente separado de los 12. Ahora probablemente llegaremos a esto más adelante, pero ven rápidamente conmigo a Gálatas por un momento, porque he recibido 1 o 2 cartas en los últimos meses que se preguntan por qué no estoy siguiendo lo que dice Pedro. Cuando Pedro dice, bautícense de esta manera en particular o de otra manera en particular, Pedro esto y Pedro aquello. Bueno, porque Pedro era el apóstol de los judíos y Pablo es el apóstol de los gentiles. Y se separa por la inspiración del Espíritu Santo en Gálatas 1, comenzando en el versículo 11. Tendremos que hacer esto rápido. Pero él dice, les certifico, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es según el hombre. ¿Qué está insinuando? Él no volvió a Jerusalén a consultar con los 12. Eso habría sido lo lógico. Vaya hombre, pasaron 3 años con el Señor. Ese es el lugar para ir y recibir algunas instrucciones. Pero ahora sigue leyendo. Versículo 12, porque ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado. Pero ¿de dónde lo sacó? ¿Por revelación? Ahora, ¿sabes lo que significa la palabra revelación en las Escrituras? Exactamente lo que dice. Dios le reveló directamente a este hombre estas doctrinas de la gracia. No se lo enseñaron los 12. No se lo enseñaron los sumos sacerdotes ni los rabinos. Lo recibió del Señor ascendido. Gloria. Por revelación, una. Revelación sobrenatural. Está bien, sigue leyendo. Versículo 13. ¿Han oído de mi conversación o mi manera de vivir
en tiempos pasados en la religión judía, y cómo, sin medida, perseguí. Sabemos que lo hizo con Esteban y con todos los demás. Perseguí a la iglesia o la eclesia, de nuevo, la asamblea de Dios, y la destruí. Saqué provecho en la religión judía. ¿Ves? Él estaba en la jerarquía. Probablemente tenía un gran salario. Estoy seguro de que sí. Él ganaba mucho dinero al estar en los niveles más altos. Y saqué provecho por encima de muchos de mis iguales en mi propia nación, siendo más celoso. ¿Qué? Tradiciones. ¿Sabes? Las escrituras odian esa palabra, tradición. Va a condenar a más personas que cualquier otra cosa que puedas imaginar, excepto tal vez la palabra orgullo, tradición. Y esto es de lo que Dios tuvo que apartar incluso a Saulo. Eran las tradiciones de los padres. Muy bien, y luego pasemos al versículo 17. Ninguno. Subí a Jerusalén, ¿ves? No consulté con los 12, con aquellos que fueron apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Ahora llegaremos a eso un poco más adelante en el capítulo 9. Pero todo lo que quiero que veas es cómo Pablo ahora, mientras escribe sus cartas, se desasocia de los 12 en lo que respecta a sus doctrinas y su evangelio, porque Dios ahora le ha revelado algo a este hombre que nadie más ha escuchado antes. Ahora sabes, durante los últimos meses he estado enfatizando el hecho de que Dios mantiene las cosas en secreto hasta que está listo para revelarlas. Bueno, así es como tienes que ver las revelaciones que se le dieron a Pablo. Dios consideró que era mejor mantenerlo en secreto. Los 12 no podían comprenderlo, pero Pablo sí. Y como veremos más adelante en el capítulo, nuestro tiempo se está acabando, que Dios lo va a designar ahora como el apóstol de los gentiles, mientras que los 12 eran apóstoles de Israel. Está bien, volvamos al capítulo 9 de Hechos. Tenemos solo unos segundos más. Está bien, volvamos al capítulo 9. Así que en el verso 6 otra vez el Señor dijo, levántate y ve a la ciudad, y te dirán lo que debes hacer. Y así los hombres que oyeron la voz quedaron sin palabras. Y en el verso 8 Pablo se levantó de la tierra, y cuando abrió los ojos no vio a nadie. En otras palabras, estaba ciego, pero lo llevaron de la mano y lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Pero había un cierto discípulo en Damasco llamado Ananías. Ahora, mantén ese nombre en tu computadora. Vamos a volver a él en nuestra próxima media hora. Y el Señor le dijo a Ananías, y él respondió, aquí estoy. Y el Señor le dijo a Ananías, busca a uno llamado Pablo de Tarso, porque he aquí, él está orando. Y luego ve al verso 15. Dice, lo enviaré a los gentiles. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.